59. La gasometría de un paciente muestra hipoxia, hipercapnia y diferencia alveolar arterial normal. Acuérdense eso otra vez. Hipoventilación alveolar. Este patrón se explicaría por... A ver, respóndanlo ustedes. Hipoventilación alveolar. ¿Eh? Ya les decía, es un problema generalmente extrapulmonar, no parenquimal. Entonces la D y la E y la B son pulmonares, ¿no? No tienen nada que ver con hipoventilación alveolar. Aquí, por eso dice gradiente alveolar arterial normal. El EPOC, que también da hipercapnia, tiene gradiente alveolar arterial alterada. La fibrosis también, las neumonías también. Entonces acá, esta situación de Eisenmenger es un problema cardiológico, ¿no? No tendría mucho que ver con hipercapnia ni hipoxia. En cambio, la enfermedad neuromuscular, les vuelvo a decir, enfermedad extratorácica, tiene que ver con hipoxemia, hipercapnia y gradiente alveolar arterial normal. Y eso se llama hipoventilación alveolar. 60. Señale cuál de los siguientes parámetros no se observa en la EPOC. A ver. Volumen residual estado elevado. Les decía, atrapa aire el EPOC, sí se puede observar, ¿no? Capacidad vital suele estar disminuida. En algunos casos sí, se puede observar. También en EPOC, ya les decía, aumenta el volumen residual, aumenta la capacidad funcional residual y también puede disminuir la capacidad vital. Capacidad total pulmonar está disminuida en un paciente con EPOC. ¿Ustedes qué creen? El FET1 está disminuido, eso sí es cierto, es lo que da la gravedad de EPOC. El mesoexpiratorio, eso también se denomina el FET 25-75, está disminuido generalmente, también. ¿Qué es lo que no va acá? La capacidad pulmonar total esté disminuida, ¿no? Generalmente, ya les decía, problemas EPOC o problemas obstructivos crónicos aumentan la capacidad pulmonar total, sobre todo si hay hiperinsuflación pulmonar. 6.1. Una capacidad vital reducida con volumen expiratorio máximo por segundo normal es compatible con el diagnóstico de... O sea, nos está hablando de un problema restrictivo y con BEF1 normal. Es un problema restrictivo, pues, ¿no? ¿Es compatible con qué? De todas estas patologías, ¿cuál es restrictiva? Netamente. Bronquitis crónica es EPOC. Asma, no. Enfisema, EPOC. Bronquitis, problema bronquial, ¿no? Neumoconiosis, pues, ¿no? Eso está fácil. Señale el acerto correcto respecto al secuestro pulmonar. Ah, acá está el secuestro pulmonar. Esta es una de las anomalías congénitas de los niños. Tiene que ver con, y lo que caracteriza, y eso es importante al secuestro pulmonar, es que tiene una circulación anómala. O sea, es como, por eso le llaman secuestro. O sea, tiene una irrigación arterial sistémica, y eso es lo que caracteriza el secuestro pulmonar. En cambio, la irrigación normal es bronquial, del pulmón, digo, ¿no? Pero en este caso, la irrigación es de una arteria sistémica. ¿Ya? Puede ser de la aorta, generalmente abdominal o torácica. Generalmente se localiza también en las bases, no es en los vértices, como dice acá. Origina generalmente una imagen radiológica. Acá dice que no, pero no, es al revés. Origina generalmente una imagen radiológica. ¿Está producido por infecciones repetidas? No, o sea, un secuestro no es producido por infecciones, es algo congénito, es algo que ya el niño nace. Produce imagen de hipertransparencia pulmonar. No es hipertransparencia, es radiopacidad más bien, ¿no? Entonces, lo importante y lo que se acuerden, lo que deben acordarse es que el secuestro pulmonar tiene una circulación arterial sistémica, ¿ya? Eso es lo que caracteriza a un secuestro pulmonar. 63. No podrá usted normalizar la saturación de oxígeno mediante oxigenoterapia. Y acuérdense qué es eso. Si un postoperatorio presenta qué cosa. Ese es un CHAN. Cuando usted no normaliza el oxígeno, así le pongan máscara de reservorio o FiO2 100%. Cuando usted no normaliza el oxígeno, ese es un CHAN. Y este es un posoperado. ¿Qué podría presentar este posoperado? ¿Unas costillas rotas? No, un síndrome de distrés respiratorio del adulto, o bueno, agudo se llama ahora, ¿no? Eso es lo que caracteriza al CHAN. CHAN pulmonar, que se define con esta falta de elevación de oxígeno cuando colocamos FiO2 altos, ¿no?
64. La primera alteración respiratoria demostrable en fumadores que revierte al suspender el tabaco es la obstrucción de las vías respiratorias distales. Sí, o sea, si uno le dice a un paciente que estaba empezando a fumar que deje de fumar, como yo les decía, esto hace que todo se disminuya y esta obstrucción incluso puede ceder cuando estos fumadores están en etapas tempranas, ¿no? La tos, la expectoración no es algo demostrable. Acá lo demostrable es la obstrucción de vía aérea distal o menor que se mide con el FET 2575 en la espirometría, ¿no? Señale cuál es el germen que con más frecuencia causa infecciones bronquiales agudas de origen bacteriano en pacientes con EPOC. Eso también es una pregunta así teórica, ¿no? El hemófilos, exacto. Pacientes con EPOC se infectan con hemófilos. Eso es lo más común. Dependiendo de la gravedad del EPOC, pueden tener también pseudomonas o klebsiellas, ¿ah? Mientras el EPOC sea estadio más severo, podremos encontrar pseudomonas o klebsiellas. Los atípicos generalmente no exacerban mucho el EPOC, sí, en cierto porcentaje, pero no son tanto como el hemófilos influenza. En el enfisema pulmonar es cierto que... ¿Qué es cierto? ¿Que el pronóstico a largo plazo es excelente? No, pues no es cierto eso, ¿no? ¿Que los pacientes que lo padecen suelen ser obesos o son flaquitos los enfisematos? Son flaquitos, delgados, asténicos. ¿Que la insuficiencia cardíaca derecha es normalmente un fenómeno terminal? Sí, ¿no? Es la insuficiencia cardíaca derecha o también se denomina cor pulmonar, ¿no? ¿La hipercapnia es una manifestación precoz del proceso en el enfisema? No es tan... Más bien en el bronquítico crónico es la hipercapnia lo que más característica. Lo más precoz en el enfisema es la disnea. Se empiezan a agitar. La capacidad pulmonar total está constantemente disminuida. Ya les decía, es al revés, ¿no? En el enfisema y en el EPOC, la capacidad pulmonar total, cuando el estadio es severo, más bien aumenta. Entonces aquí es esto, ¿no? La insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonar es normalmente un fenómeno terminal. Eso sí es cierto. 67. En una crisis asmática aguda, el tratamiento más adecuado para la resolución de la obstrucción bronquial es, y aquí quiero hacer diferencia entre crisis asmática y asma crónica. Tratamiento del asma de mantenimiento es diferente al tratamiento de la crisis, ¿eh? Ahí sí varía. El tratamiento del asma crónica es antiinflamatorio por excelencia y el tratamiento de la crisis es broncodilatador por excelencia. ¿Ya? O sea, cuando ustedes tengan una crisis asmática, lo que tienen primero que pensar es broncodilatar. Y luego, obviamente, le dan su tratamiento de mantenimiento con corticoides. Pero en una crisis, lo que primero que hay que hacer es que no nos ahogue el paciente, que no se nos vaya el paciente por obstrucción bronquial. Y lo que hacemos es broncodilatar. Entonces, ¿cuál es el broncodilatador más adecuado aquí? Es lo que nos están preguntando, ¿no? ¿Es la teofilina, la epinefrina, el anticolinérgico o el beta 2? El beta 2, ¿no? En aerosol o en nebulización también, ¿no? 68. ¿Cuál de los siguientes fármacos constituye un tratamiento de fondo en el asma? También se los dije, ¿no? Y es una de las preguntas. El ibuprofeno oral, ¿no? ¿No? La loratadina. Budesonida inhalada. Inhalada, exacto. Mujer de 21 años que ha comenzado hace 3 meses con pitos en el pecho, es una asmática de repente, tos expectoramente en la noche especialmente, se ha hecho más frecuente y los últimos días no la deja descansar, o sea, no la deja dormir. La exploración muestra una discreta disminución del murmullo y algunos sibilantes, o sea, está medio apagado el murmullo. De forma poco intensa en ambos emitoras, frecuencia cardíaca 86 pulsaciones por minuto. ¿Cuál sería su primera decisión terapéutica? Dice, manejo. Es una mujer joven, miren, que tiene 3 meses de silbidos en el pecho y en la noche. Probablemente sea un asma, ¿no? ¿Cuál sería la primera decisión terapéutica aquí? ¿Prescribir prednisona oral? ¿Indicarle acetilcisteína cada 6 horas y su antibiótico? ¿Indicar antibióticos y broncodilatadores anticolinérgicos? ¿Prescribir beta-2 estimulantes de acción corta cada 4 horas? ¿Prescribir broncodilatadores de larga acción como formoterol asociado a corticoide inhalado? ¿Ah? ¿La A o la B? ¿Cuál sería la primera decisión terapéutica?
Esa es un poco complicada la pregunta, ¿no? 21 años, ha comenzado hace 3 meses, con pitos en el pecho, tos en la noche, se ha hecho más frecuente y los últimos días no la deja descansar ya, ¿no? Entonces ya está con el murmullo vesicular bajo, le sirve el pecho un poquito, de forma poco intensa en ambos emitoras y está con taquicardia, ¿no? ¿Qué es? ¿Dar solo aliviadores o ya dar un manejo ya? Un manejo, ¿no? Entonces acá lo único que puede ser aquí de como manejo es la B, pues, ¿no? Prescribir broncodilatadores de acción larga, bueno, puede ser formoterol asociado a corticoide inhalado, ¿no? Aunque acá lo primero que debería hacer, claro, acá nos dice terapéutico, pero lo primero que debería hacer es hacer el diagnóstico, ¿no? O sea, primero hacer el diagnóstico si es asma. Y si es asma, obviamente ver el grado y de acuerdo al grado, que probablemente sea un grado moderado, dar la terapéutica adecuada, ¿no? Bueno, 70. En un paciente con tos crónica y espirometría normal, ¿qué haríamos ahí? Una broncoscopía, una pH-isometría, ecografía, metacolina, prueba de metacolina, ensayo clínico con codeína oral. ¿Se acuerdan que les dije cuando un paciente tiene tos crónica, parece asmático y tiene espirometría normal? No es que no sea asmático, también puede ser asmático. ¿Qué haríamos para reproducir el asma, digamos? Un test de metacolina, un test de broncoprovocación, que puede ser con metacolina, que puede ser con histamina o que puede ser con ejercicio, ¿no? Un test de ejercicio. 71. ¿En cuál de las siguientes enfermedades tiene un gran valor diagnóstico el VAL o el lavado bronquial alveolar? Bueno, esto es algo concreto, la proteinosis, ¿eh? En la proteinosis ya les decía porque el líquido sale lechoso, blanquecino por el surfactante. Y generalmente este líquido es PAS positivo, se llama, ¿no? Es un digamos, un colorante, ¿no? Un marcador. En ellos es diagnóstico, ¿no? El asma no lo vamos a hacer un lavado, pues, ¿no? Tiene un gran valor diagnóstico en la proteinosis alveolar, entonces el VAL. Mujer de 45 años que presenta cuadro de mes y medio, dolor de costado derecho, fiebre, tos irritativa, auscultación, mostraba disminución de murmullo vesicular en base derecha, radiografía de tórax, velamiento de la base derecha, el líquido pleural, obviamente hay líquido, es amarillo, y su análisis mostró neutrófilos, miren, 20%, linfocitos 51, o sea, predominio de linfocitos, proteínas pleura sobre proteínas de suero 0.6, ¿no? O sea, es un exudado. Investigación de bacilo de Koch negativo. El diagnóstico más probable es, lo primero que tienen que hacer es que primero el líquido pleural, que es lo más objetivo acá, ¿no? Este es un exudado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo era el criterio de proteína pleural y proteína suero? Mayor de 0.5 y de HL pleura suero mayor de 0.6. Acá lo han puesto al revés, ¿no? Como para fastidiarlos un poco, pero igual es un exudado esto. Predomina linfocitos, o sea, mononucleares. Y acá no nos dicen del HADA, ¿no? Pero nos dice que predomina linfocitos, que es un exudado amarillo y predomina linfocitos. Y que es una mujer joven, pero que tiene fiebre y de un mes, ¿no? ¿Qué es lo más probable? Acuérdense que las tuberculosis pleurales, hay dos tipos, la tuberculosis pleural común y el empiema tuberculoso. El único que tiene BK positivo es el empiema tuberculoso. La tuberculosis pleural normal es un fenómeno de antígeno-anticuerpo y por lo tanto el BK no está presente en el líquido pleural. O sea que puede tener BK negativo y ser tuberculosis pleural. ¿Ya? Acuérdense de eso, ¿eh? Es por el mecanismo de acción, que sería un poco demorarnos en explicar, pero es así. Cuando es pleural, TB pleural pura con exudado amarillo, es mecanismo antígeno-anticuerpo. Entonces el bacilo no está en la pleura, en el líquido. Y cuando es empiema es por contigüidad. Un foco gaseoso cerca a la pleura, el bacilo pasa a la pleura y se llena de bacilos la pleura y probablemente produce el empiema purulento y mandamos un BK y encontramos el BKI. Entonces, las TBCs pleurales comunes tienen BK negativo. Entonces, eso es el diagnóstico más probable, pues, ¿no? Una tuberculosis pleural. 73. La complicación más frecuente en el neumotórax espontáneo.
es, les dije anteriormente, la recurrencia, el que vuelva a dar en 1/3 y 1/2 de los pacientes vuelven a tener neumotórax espontáneo a repetición. No es la infección, porque eso depende de las manos del que hace la toracocentesis, ¿no? O del que pone el tubo de tórax. 74. ¿Cuál es la etiología más frecuente de los derrames pleurales cerebrohemáticos hemorrágicos unilaterales no traumáticos? Cuando vemos un derrame pleural sanguíneo, debemos pensar en primer lugar en cáncer. ¿Ya? En primer lugar, siempre. Y más si es unilateral y no traumático. Siempre es cáncer. Y aquí la única que nos ponen es metástasis, ¿no? Metástasis pleurales. Tumores pleurales malignos, mesotelioma, dice, pero el mesotelioma también tiene este líquido, pero no es tan hemático, ¿eh? Más bien lo que caracteriza el mesotelioma es un engrosamiento de la pleura, tipo como tumores nodular. Eso es lo que caracteriza al líquido del mesotelioma, ¿no? Y más bien cuando es líquido hemorrágico debemos pensar siempre en cáncer pulmonar y generalmente es metastásico. Metastásico a pulmón, digo, ¿no? O sea, secundario, de origen secundario. Los siguientes fármacos pueden asociarse a inducción de ataque agudo de asma, excepto uno de ellos, que en general es bien tolerado. Acá estamos hablando de la intolerancia a los AINES que tienen los asmáticos, ¿no? O del asma inducida por AINE también se llama, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Asma inducida por AINES. Entonces, acá me está diciendo cuál no es AINE, ¿no? El cual no provoca esta ataque agudo de asma. Es simplemente saber cuál no es AINE. ¿Cuál no es AINE? Aspirina, naproxeno, hasta Chemo sabe que el naproxeno es AINE, ¿no? Apronax, indometacina, el acetaminofén. ¿Qué es el acetaminofén? No es un AINE. Ya, ese es el que incluso es el que pueden usar todo asmático, ¿no? Cuando tiene dolor o inflamación o fiebre. Y también el paracetamol. 76. En una crisis asmática, el mejor parámetro, miren, para valorar el grado de obstrucción bronquial y la severidad de la enfermedad es el mejor parámetro para valorar la obstrucción, ¿eh? Y la severidad de la enfermedad en una crisis de asma. ¿Qué sería? ¿Ah? Gasometría. La gasometría nos ayuda a ver la obstrucción. Sí, la severidad, pero la obstrucción. La gasometría nos ayuda, por ejemplo, sí es cierto lo que dice el doctor, pero digamos, nos va a ayudar en las etapas muy tardías, ya cuando ya hay hipercapnia. Cuando hay hipercapnia, sí, pues obviamente la gasometría nos va a ayudar, pero si estamos en etapas no tan avanzadas, ¿cómo veríamos la severidad? Y la obstrucción, sobre todo, ¿no? La obstrucción bronquial. La hipercapnia en el asma no se produce tanto por la obstrucción, sino se produce porque el paciente ya está tan taquicnéico y está con tanto esfuerzo respiratorio, tanta mecánica ventilatoria alterada que ya empieza a hipoventilar y por eso empieza el CO2 a aumentar, ¿no? Pero no nos ayuda la obstrucción, la gasometría. ¿Qué nos ayuda aquí a la obstrucción? Cuando ustedes ven a un paciente que le sirva el pecho en cantidades y ven a otro paciente que no le sirve el pecho, que tiene un tórax silente, ¿cuál está peor? ¿El que sirva mucho el pecho o el que ya está en tórax silente? ¿Cuál es más severa la obstrucción? En el silente. Y ahí está la respuesta. O sea, cuando ustedes vean un paciente con crisis asmática y le sirve el pecho, no está tan en crisis, ¿eh? Cuando ustedes lo vean que no puede hablar, que a la justa balbucea, que tiene trastorno del sensorio, que tiene músculos respiratorios, accesorios, en uso, y que tiene un tórax silente, este paciente ya está para el otro lado. Entonces la sibilancia es acá, la gasometría no mide obstrucción, mide de repente sí severidad de la enfermedad, pero no obstrucción. La sibilancia sí no dice que está obstruido o no, mientras más sibilante, obviamente está obstruido, pero cuando ya no lo escuchamos la sibilancia ya está en tórax silente y ese va a requerir probablemente ventilación mecánica. Bueno, 77. Un joven de 18 años con antecedente de alergia a pólenes y eczema. Esto parece un alérgico.
acude a urgencias por dificultad respiratoria, broncoespasmo severo, que obliga a una actuación de ustedes inmediata, ¿no? Señales de los siguientes datos, cuál es el menos, nos indica gravedad de la situación. Es casi lo mismo que la anterior, ¿eh? ¿Sí o no? La hiperinsuficiencia torácica sí nos indica que está grave, ¿no? La hipercapnia también, el pulso paradójico también, uso de músculos accesorios también. Entonces, el que menos nos indica gravedad es la sibilancia. O sea, si hay sibilantes más bien está bien. Si está silente, ya, si nos pusieran acá tórax silente también nos indica gravedad, ¿no? En una crisis asmática aguda, el tratamiento más adecuado para la reducción de la obstrucción, bueno, eso ya lo dijimos, es los beta 2, ¿no? Un niño de 8 años mantiene una crisis asmática desde hace 50 horas, con probable respuesta a la medicación broncodilatadora y tiene fiebre, que motivó tratamiento con antibióticos. ¿Cuál de las siguientes situaciones de equilibrio ácido básico sería la más probable en esa situación? ¿No? Una crisis asmática desde 50 horas. ¿Qué le pasará a este niño? Con pobre respuesta a la medicación broncodilatadora, ¿no? ¿En qué etapa estará ya? Probablemente una acidosis, ¿no? Respiratoria. O sea que la A, la B no es, la E tampoco. Está entre la C y la D. Pero como ya tiene fiebre y ha usado antibióticos, probablemente también esté en una acidosis metabólica. Por eso que es la mixta acá. Es por ese motivo de la fiebre y el uso de antibiótico. Por eso que no es solo pura, acidosis respiratoria pura, sino mixta combinada porque ya tiene fiebre y probablemente tenga un problema metabólico también. ¿Sí? O sea, ves como la pregunta nos da la respuesta en realidad. 80. Una prueba de broncodilatación se considera positiva. Sí, eso también es un dato técnico, ¿no? ¿Cuándo se cuenta positiva una prueba broncodilatadora cuando hacemos una espirometría? Cuando el FED1 incrementa más del 15%, en valor, en porcentaje del predicho del paciente. Cuando aumenta más de 15%, la prueba de broncodilatación será positiva. No es 10, es 15%. Es de 12 a 15 en realidad. O mayor de 200 mililitros también en valor absoluto. No menos, tampoco es 300. Mayor de 200 mililitros en valor absoluto. 81. ¿Cuál de los siguientes datos no es sugerente de gravedad en una agudización asmática? A ver. Esta también está fácil. Sale de las anteriores. ¿No? Las sibilancias, ¿no? Eso no es sugerente de gravedad. El tórax silente, acuérdense, es sugerente de gravedad. O sea, cuando vean un sibilante no se asusten tanto, ¿eh? A veces ustedes se asustan, le sirve el pecho un montón. Más bien no está tan mal. 82. Respecto al tratamiento del asma, señale la respuesta errónea, o sea, la que no es verdadera, ¿no? El cromoglicato estabiliza la membrana del mastocito, sí es cierto, pero ya no usamos cromoglicato. El ketotifeno inhibe la liberación de histamina y otras sustancias por los mastocitos, también es cierto, pero ya tampoco usamos. Iniciar un tratamiento broncodilatador poco intenso suele ser causa de la agudización grave. Puede ser cierto. El principal efecto secundario de los agentes beta 2 es el temblor. También es cierto. El papel de los anticolinérgicos es fundamental en la agudización asmática. ¿Qué les parece eso? No, pues no es tan cierto. Más bien, los beta 2 son fundamentales en la agudización asmática, ¿no? No los anticolinérgicos. Anticolinérgicos son fundamentales más en el EPOC. 83. Respecto a la fibrosis quística, bueno, ya hablemos de fibrosis quística. Señalar la respuesta falsa. Es la manifestación clínica más frecuente, la EPOC, eso sí es cierto. Generalmente todos los niños con fibrosis quística tienen enfermedad pulmonar crónica. Se debe a mutaciones del gen que codifica la proteína que actúa en canal transmembrana de cloro, también es cierto. En el 70% de los casos, la alteración genética es la pérdida del único aminoácido fenilalanina, también es cierto. Sí. Debido al patrón de herencia, predomina en el sexo masculino, no hay predominancia en sexos, puede ser igual en masculino o femenino. Y la E también es cierta. Entonces acá la falsa es esta. No hay predominancia en sexos, puede darse tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué opina del papel de la broncografía en el manejo de las bronquiectasias? ¿Se acuerdan de broncografía? Bueno, hace tiempo ya se dejó de lado, pero antes era el diagnóstico exacto para bronquiectasias.
Ahora el diagnóstico exacto en bronquiectasias es la tomografía de alta resolución. Pero la broncografía se ha dejado solo para esto que dice acá, como parte de la evaluación prequirúrgica de algunas bronquiectasias localizadas. Pero en realidad ya ni para eso sirve, ¿eh? Pero digamos que en teoría esta es la única, digamos, función que tiene una broncografía, ¿no? ¿Ya? En la fibrosis quística del páncreas, la causa más frecuente de muerte se debe ¿a qué? ¿Por qué mueren estos niños? No tanto por la pancreatitis ni por los problemas intestinales, sino por las bronquiectasias, ¿eh? Estas bronquiectasias se infectan de pseudomonas y estas bronquiectasias llevan a la larga insuficiencia respiratoria crónica, cor pulmonar, y por eso fallecen estos niños, ¿no? O sea que los pacientes con fibrosis quística fallecen más por problemas respiratorios crónicos. 86. También fibrosis quística, caracterizada por obstrucción de las vías respiratorias, insuficiencia respiratoria pancreática isoclínica. En todas las aseveraciones siguientes, salvo una son ciertas. O sea, hay una falsa acá, ¿no? A ver, les doy la respuesta. Es todo lo que está aquí es cierto excepto la C. La mutación prevalente es AF508, eso también es cierto. Justo acá está la fenilalanina que les decía, ¿no? Fenilalanina 508, localización 508. Se hereda como rasgo autosómico recesivo, también es cierto, no es autosómico dominante, ¿eh? Es recesivo. Y lo que no es cierto es que no todas las mutaciones se generan en el mismo locus del brazo largo del cromosoma 7. O sea, sí es en el cromosoma 7, pero no en el mismo locus siempre, ¿eh? El efecto genético consiste en mutaciones del gen regulador de la conducta de la membrana, eso sí es cierto. Y la E también es cierta. Señala cuál de las siguientes no es una complicación de la fibrosis quística en niños. Atelectasia sí pueden tener, hemoptisis también, aspergilosis alérgica también porque se infectan de hongos, osteoartropatía hipertrófica también. Más bien lo que los niños no tienen es esto, insuficiencia cardíaca izquierda. Es derecha más bien el problema, ¿no? Izquierdo no es. 88. El defecto fundamental de la fibrosis quística de páncreas consiste en... Bueno, esto ya es fácil, ¿no? ¿Cuál? A ver. La C, pues, ¿no? De alteración de la proteína que regula la conductancia de esta membrana. Eso es lo principal en la fibrosis quística de páncreas. 89. La afectación cardiovascular que se ve con más frecuencia, otra vez en fibrosis quística, es insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonar crónico. Eso es lo más común en estos pacientes con fibrosis quística. ¿Ya? 90. ¿Cuál es el germen más prevalente en la neumonía en pacientes con fibrosis quística? Ahí está otra pregunta también importante. La pseudomona. Todos los pacientes que tienen fibrosis quística a la larga mueren colonizados o infectados por pseudomona. El alveolo ventilado pero no perfundido, ¿qué significa esto? Que está ventilado, o sea que hay buena ventilación, que el aire pasa, pero no hay perfusión. Eso es lo mismo de lo que pasa en la tráquea. Y la tráquea es espacio muerto. O sea, hay buena ventilación, pero no hay perfusión. Esto para que se acuerden, ¿no? Entonces, a esto de alveolo ventilado, pero no perfundido, se llama espacio muerto. Entonces, contribuye a aumentar el espacio muerto. Esa es la respuesta aquí. Acuérdense, buena ventilación y mala perfusión es como la tráquea. Y eso es espacio muerto. Pero cuando se da en el pulmón, también se llama espacio muerto, pero fisiológico. El de la tráquea es espacio muerto, pero anatómico. 92. ¿En qué momento hay un mayor volumen sanguíneo pulmonar? Obviamente es al final de la expiración, porque el pulmón está más grande, tiene más cantidad de aire y por eso hay ahí también mayor volumen sanguíneo. Esa es la respuesta aquí. Más bien cuando está en expiración está el volumen más cortito, más comprimido y probablemente ahí no haya sangre, mucho volumen sanguíneo, ¿no? 93. Durante el día, el control de la ventilación se realiza por 3 sistemas de control. Pero ¿cuál es el estímulo ventilatorio más importante en realidad durante el sueño y durante la vigilia? ¿Cuál es el estímulo más importante para la ventilación? ¿El oxígeno o el CO2?
el CO2. El CO2 es el estímulo más importante para la ventilación, ¿ya? La presión arterial de CO2, exacto. No es el oxígeno. El bronquiolo respiratorio difiere del bronquiolo terminal. A ver, ¿en qué? Si, esto sale por el nombre nomás. Respiratorio es porque hay intercambio gaseoso, ¿no? Y terminal es parte del sistema de conducción. Entonces, ¿en qué difiere un respiratorio de un terminal? En el terminal pues no hay alvéolos, porque es solo conducción. Y en el respiratorio hay alvéolos, porque es el que necesita tener para hacer intercambio gaseoso. Entonces, ¿en qué difieren? En que el respiratorio contiene unos pocos alvéolos respiratorios, como dice acá, ¿no? Y esa es la respuesta aquí, ¿no? Entonces, el terminal es de conducción y el respiratorio es de intercambio gaseoso, ¿sí? Fin, bueno, espero que esto les haya servido. Y acá tienen muchas preguntas que les van a venir seguramente, ¿eh? Las hemos tratado de razonar, pero yo creo que ustedes repásenlas y se les va a quedar con mucha más calidad, ¿no? Bueno, listo, eso es todo. Gracias.